Buenas tardes, asesorados. En esta oportunidad les voy a dar unas pautas para lo que es la aplicación de sus cuestionarios y el llenado correspondiente una vez que ya tengan dichos cuestionarios. ¿Sí? Tengan en cuenta que ustedes tienen dos variables. Estas dos variables pues, representan lo que sería un cuestionario por cada variable. Entonces, en la mayoría de ustedes tienen lo que sería dos cuestionarios, ¿no? Digamos, vamos a hacer ejemplo de que este es el primer cuestionario y este es el segundo. Entonces, estos cuestionarios deben ser engrampados o adjuntados en uno solo, ¿sí? O sea, por ejemplo acá, ¿no? Lo engrampan y es común que vaya también lo que sería un consentimiento informal. Entonces, en este formato completo donde está el consentimiento informado, está el cuestionario 1, el cuestionario 2, esto, así, una sola, le van a entregar a lo que sería el participante, ¿no? Ya sea estudiante, trabajador, etcétera. Entonces, esto, una vez que haya sido entregado, ustedes ya aplican pues, ¿no? a todos y recolectan esos cuestionarios y verifican que todo esté respondido. Si en caso hubiese alguna pregunta que no está respondida, ustedes van a colocar el puntaje intermedio. Por ejemplo, si la escala de respuesta es del 1 al 5, ustedes van a colocar el número 3, ¿no? En caso de que haya una pregunta que no sea respondida. De esta manera, se va a tener así un puntaje neutro para que no haya ningún problema en lo que es la sumatoria de los datos, ¿sí? Ahora, una vez que ya tienen esto, vamos a pasar a lo que es el vaciado de los datos. Esta parte va a ser muy importante que a continuación se los muestre. Como observamos en esta tabla Excel, esta es la plantilla que yo les voy a enviar. Esta es una plantilla de ejemplo, ¿sí? Suponiendo que tenemos variable 1, como se muestra acá, y variable 2, como se muestra acá. Entonces, cuestionario 1, cuestionario 2, ¿sí? Entonces, hagamos el ejemplo de que tenemos 6 preguntas por cada cuestionario, ¿no? Esto es hipotético. Entonces, y tenemos a un costado de lo que son los participantes. Acá pueden ser estudiantes, trabajadores, etcétera, etcétera. También datos sociodemográficos. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes el vaciado de datos? Este vaciado de datos se va a hacer de la siguiente manera. Si, por ejemplo, tenemos estudiantes, ¿no? El primer estudiante, llamémoslo Juan, en este caso Juan sería el número 1, ¿sí? Vamos a poner sus datos, si es sexo, si es edad, grado, ¿sí? Por ejemplo, masculino, vamos a poner que tiene 14 años y que es de segundo grado. Entonces, luego vamos a pasar a colocar el puntaje, solamente el puntaje de las respuestas por cada pregunta, en este caso de la primera variable o el primer cuestionario. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una escala de respuesta del 1 al 5, entonces pues vamos a colocar los valores de acuerdo a lo que han respondido. Por este puede ser, por ejemplo, si han respondido o han dado o han marcado, ¿no? En nunca, sería pues un punto, ¿no? Si han marcado en siempre, serían 5 puntos. Si han marcado a veces, serían 3 puntos. Esto va a depender, y tienen que revisar, de la escala de respuesta que tenga el cuestionario, ¿sí? Porque a veces también hay cuestionarios que empiezan desde cero. Puede ser 0 a 4, 1 a 3, 1 a 5, hasta 1 a 10 puede haber. Entonces, eso verifique muy bien. Entonces, de acuerdo a la respuesta que han dado, los participantes van a colocar solamente el número, ¿sí? Entonces, una vez que han completado, por ejemplo, ¿no? En este caso el participante 1, van a pasar a la segunda variable o el segundo cuestionario. Entonces, esta parte es muy importante porque las respuestas del segundo cuestionario deben ser correlativas con la persona. Eso quiere decir que si el participante 1 ha sido Juan, acá en la primera variable, entonces también el participante 1 va a seguir siendo Juan para la segunda variable. ¿Sí? Entonces, acá, bueno, estaría de más porque ya están los datos acá. Y pasamos a completar las puntuaciones de cada pregunta, ¿no? Por ejemplo, 2, 3, 1, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo más importante que deben tener en cuenta, que todo debe ser correlativo. Si, por ejemplo, el participante 8 es Carlos, ¿no? Colocan sus respuestas, ¿no? Los números respectivos, entonces obviamente el participante 8 va a seguir siendo Carlos, ¿no?
colocan su respuesta. Esto va a permitir que los datos sí se correlacionen de manera adecuada, porque hay casos en que cuando hacen las encuestas por separado, las encuestas se mezclan y eso sí genera un gran problema al momento de procesar la información, ¿sí? Porque puede pasar, como repito, y ya ha pasado, ¿no? Que digamos que el participante Juan, que fue uno, y lo han correlacionado con otro participante, ¿no? Por ejemplo, Miguel, han puesto otros datos y al final pues no salió una relación. Entonces todos los datos deben ser correlativos, ¿sí? Participante uno, primera variable, debe ser el mismo participante uno en la otra variable. Y así es 2, 3, 4, todo de la misma persona.